noches a todos. Sean bienvenidos a este webinar que hemos preparado con velocidad, pero con mucho ahínco, este tema que seguramente es de interés de todos ustedes. ¿Qué tienes que saber de la energía en México? Una plática con el doctor Héctor Moreira Rodríguez. Le quiero dar la palabra en este momento a José Antonio Dávila, profesor del área de política de empresa del IPADE Business School, para que nos haga favor de hacer una presentación del doctor Héctor Moreira. Adelante y bienvenido, José Antonio. Emilio, muchas gracias nuevamente. Eh, Héctor, pues bienvenido. Realmente a nombre del claustro de profesores del IPADE es toda una distinción tenerte otra vez entre nosotros. Nos has distinguido en múltiples ocasiones, hemos aprendido muchísimo de ti. Finalmente somos colegas en la academia y nuevamente en las circunstancias, en la situación actual, aprender y entender qué es lo que está sucediendo en el mundo de la energía con claridad, no solamente en el contexto mundial, sino particularmente en ese contexto, cuál es la realidad de nuestro país al respecto, pues será una oportunidad fantástica para el día de hoy para conversar contigo. Me atrevo a mencionar brevemente para nuestra audiencia que el doctor Héctor Moreira cuenta con una licenciatura en Ciencias Químicas e Ingeniería Química por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y un doctorado por la Universidad de Georgetown en Washington. Y el doctor Moreira es un caso de trabajo en la administración pública realmente excepcional. Ha trabajado en 4 periodos, en los últimos 4 periodos en la administración federal y como actualmente comisionado en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, anteriormente consejero profesional independiente en Pemex, también fue subsecretario de hidrocarburos. En fin, la experiencia en la administración pública, no solamente por su distinción en la academia y por su conocimiento técnico, científico excepcional, sino además por su impecable labor en la administración pública, pues creo que tenemos una oportunidad maravillosa de dialogar y de aprender de la realidad actual del mundo de la energía en México. Héctor, pues nuevamente bienvenido. Muchas gracias por la distinción. Emilio, iniciamos. Pues bienvenido, doctor. Es un gusto para Montes Sinaí, para el IPADE tenerlo con nosotros. Yo creo que lo que primero necesitamos saber es un poco de energía y creo que usted tiene una presentación que vale la pena tomarla en cuenta. Le voy a dar la palabra y háganos favor de darnos primero esa masterclass del tema de energía para que podamos entrar con detalle a las preguntas. Héctor, si me permites, puedes comenzar con la presentación del doctor. Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Para mí el problema del gas natural en México y la situación del gas natural en el mundo es súper importante. Nos ha tocado vivir un cambio, llamémosle, ¿qué te diré yo? De la propia naturaleza de la energía en el mundo, que es la irrupción del gas natural. Eso va a cambiar muchas cosas, está cambiando muchas cosas y hay que entender con mucha claridad qué es lo que está pasando y hasta dónde nos está llevando. Entonces, tengo esta presentación que se llama El gas natural en México, que en realidad lo pudiéramos aplicar a cualquier otra parte. Adelante. Quisiera primero un disclaimer, decir que lo que van ustedes a oír es una opinión personal, no es una posición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos ni su órgano de gobierno. Es una opinión mía, de mis conocimientos, y no voy a entrar a la parte, digamos, más política de todo esto. Adelante. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué es el gas natural? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque hay oímos mucho de gas natural y muchas veces estamos llamando de la misma manera cosas que son diferentes. Entonces hay que entender primero con claridad qué es el gas natural. Adelante. Y básicamente vamos a comenzar con lo más sencillo. Si yo hago exploración y luego extracción y tengo yo un pozo, digamos, de hidrocarburos o pozo petrolero, si ustedes quieren llamarle así, y va a salir 2 cosas de ese pozo. Lo que se llama el gas hidrocarburo, que es una mezcla de hidrocarburos gaseosos, el de C1, el metano, luego el etano, luego el propano, el butano, hasta llegar al heptano, que son hidrocarburos gaseosos. Y por otro lado, vamos a encontrar que sale lo que llamamos el aceite, el petróleo. Las proporciones dependen mucho del tipo, digamos, de características geológicas del pozo. Hay pozos que son puro gas, hay pozos que son casi puro aceite y todas las otras combinaciones intermedias.
Pero básicamente lo que sale de gas es lo que se llama el gas hidrocarburo. Y son estos hidrocarburos gaseosos que estamos teniendo ahí. Y además puede tener contaminantes, puede tener CO2 o nitrógeno o agua o ácido sulfúrico, etcétera, pero que son contaminantes y que hay que quitarlos después. Adelante. Una vez que tenemos nosotros este gas hidrocarburo, lo primero que se hace es enfriarlo. Y cuando lo enfriamos, todos digamos, compuestos pesados, el C5, el C6, el C7, se condensan y se vuelven líquidos. Y los que están arriba, el C1, C2, C3 y 4, siguen siendo gaseosos. Entonces, a lo de arriba es a lo que le llamamos nosotros el gas natural. Y lo de abajo son lo que se llaman los condensados, que salen como gas, pero tan pronto lo enfrío yo a temperatura y presión ambiente, se condensan. Y que son obviamente muy valiosos porque es una especie de petróleo muy ligero y con muchas características muy buenas. Adelante. ¿Qué pasa después? ¿Qué puedo hacer? Bueno, otra es lo enfrío y le pongo presión. Si hago eso, el C1 y el C2 siguen siendo gas, pero el C3 y el C4 se vuelven líquidos. Y esto es el gas LP, el que se vende para uso doméstico en todo el país. Casi el 60% de los hogares mexicanos consumen gas LP. ¿Y qué es? Es el C3 y C4 que vienen del gas hidrocarburo que se sometieron a enfriamiento y a presión. Lo que queda arriba es el C1 y es el C2 que se llama el gas seco. Pues cuando nosotros decimos, por ejemplo, que Estados Unidos nos vende gas natural, no es cierto, no nos vende gas natural, nos vende el gas seco. Oye, ¿y qué pasó con todo lo demás? Bueno, pues el gas LP también nos los vende, pero nos los vende ya separado y ya no los vende, digamos, como gas, como el gas LP líquido a presión. Y los condensados líquidos, pues Estados Unidos los utiliza para sus propias plantas de refinación. Pues eso no nos los vende a nosotros. O no los vende, pero con otro precio. Adelante. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues puede pasar que el gas que encontramos es un gas muy rico en hidrocarburos, que tiene mucho C1, pero también C2, C3 y C4. Entonces, ¿qué nos conviene hacer? Bueno, nos conviene enfriarlo, meterle presión, pero además usar enfriamiento criogénico, o sea, menos 140, menos 150 grados centígrados. ¿Y qué va a pasar? Se van a separar. Y entonces vamos a tener por un lado metano, por otro lado etano, propano, butano, pero separados, no mezclados. Entonces, si ustedes ven, aquí hay ya una situación muy diferente. Estamos diciendo que depende mucho de qué venía en el gas hidrocarburo, el tipo de separación que vamos a hacer. Pero finalmente, la que sigue, nos van a quedar a nosotros 4 opciones. Nos va a quedar el gas seco, que es el C1 y es el C2. Este es el gas que quemamos para para generar electricidad o para la industria del acero o para la industria del vidrio. Entonces se utiliza como combustible industrial. Este es un gas que también se puede presurizar y hay autos que funcionan con el gas seco. Ya en Monterrey ya hay pues, muchos, digamos, taxis que utilizan gas seco como combustible. El segundo, el C3 y C4, bueno, pues es el gas LP que se usa para uso doméstico y también hay un uso automotriz de este gas LP. Luego vienen los separados, el C1, 2, C3, 4, que se llaman los precursores petroquímicos. De ahí viene toda la industria petroquímica mundial. Y por último quedan los condensados que se van a mandar a refinación. ¿Por qué a refinación? Porque nos van a ayudar a refinar mejor los crudos pesados. Entonces tenemos 4 usos que van a generarse a partir del gas hidrocarburo, que son estos que están acá. Adelante. Si lo viéramos en términos de precio, pues el más caro son los condensados y luego los precursores y luego el gas LP y lo más barato es el gas seco. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el gas está a $3 por millón de BTUs, estamos hablando del gas seco. Un gas que tiene, por ejemplo, precursores petroquímicos o que tiene muchos condensados, vale el doble y mucho más que eso. Entonces, diferentes áreas de México producen un gas más o menos húmedo. ¿Qué quiere decir húmedo? Que tiene los de abajo. ¿Qué quiere decir gas seco? Que nada más tiene los de arriba. ¿Qué traemos de Estados Unidos? Pues traemos el gas seco, el gas LP, los precursores y los condensados, pero con precios muy diferentes. Entonces, por ejemplo, hay que hablar con mucha claridad cuando estamos hablando del gas natural.
¿De qué estamos hablando? ¿De cuál de estos 4 componentes? Adelante. Si vemos nosotros, ahora sí, la segunda pregunta. No sé si aquí tengan alguna, se vale que me interrumpan en cualquier momento. ¿Por qué es importante? Échense uno para atrás, por favor. Uno para atrás. Aquí hay algo que hay que decir con mucha claridad. No, aquí. Nosotros traemos de Estados Unidos gas seco. ¿Nosotros pudiéramos producir eso? Sí. Y nos convendría, ¿por qué? Porque vamos a producir todo lo mejor. El traer el gas seco a Estados Unidos nos obliga a traer todo lo demás por separado. Adelante. Si nosotros hacemos la pregunta, oye, ¿y cuánto gas natural se consume en México? Bueno, pues vamos a sacarlo. Básicamente es, si estamos hablando del gas seco y que ese gas seco, como dijimos antes, se va a utilizar para generación eléctrica y se va a utilizar para combustible, nos damos cuenta de una realidad que es preocupante, que es que el 67% de los requerimientos nacionales de gas seco son importados. Pero si nosotros vemos, ¿y qué pasó con el otro 33%? Resulta ser que la mayor parte de ese 33% lo produce Pemex, sale del pozo, y Pemex lo retroalimenta, lo vuelve a reinyectar para que el pozo siga estando presurizado y pueda seguir saliendo petróleo ahí. Entonces, ese 33% famoso no llega al mercado. ¿Qué llega al mercado? Pues llega al mercado nada más, están ahí los números, 240 millones de pies cúbicos diarios, pero tenemos que traer de los Estados Unidos 5,570. 96% de todos los requerimientos del mercado para generar electricidad o para usarse como combustible son de importación. Y eso es una cosa, pues, que es digamos, un peligro, y vamos a llamarlo así, para la soberanía nacional. Como se pueden ustedes haber dado cuenta en lo último que acaba de pasar. Adelante. La segunda cosa que nos tenemos que preguntar es, ¿y los precursores petroquímicos por qué son importantes? Bueno, son muy importantes, adelante, porque si nosotros analizamos los diferentes sectores económicos que existen en el mundo, un sector muy grande, que es más grande todavía que el sector petrolero, es el sector de los petroquímicos. Y aquí traemos un problema casi histórico, que es que les llamamos petroquímicos, cuando en realidad no salen del petróleo, sino salen del gas. Les deberíamos llamar gas químicos si ustedes quieren. De todas las cadenas, solamente las naftas son producidas por la refinación del crudo. Todo lo demás viene del gas. Y esos petroquímicos, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, van a llegar a producir resinas y van a producir glicoles y poliestireno y bolsas y fibras de plástico. Y volteen ustedes alrededor y van a ver todos los productos petroquímicos que están ustedes consumiendo. Todo lo que es plástico, todo lo que es empaque está ahí. Y básicamente, ¿por qué es importante? Porque si no tenemos gas, no vamos a tener productos petroquímicos. En el caso específico de México, estamos produciendo menos gas que antes. La producción de gas ha bajado. Es importante en la parte del gas seco, pero también es muy importante porque cada vez producimos menos precursores petroquímicos. Y eso nos está afectando. La industria petroquímica no nada más es una de las más grandes, es una de las más crecimiento. O sea, cada vez más usamos la petroquímica para producir productos que llegan al consumidor. Y entonces aquí tenemos solventes y tenemos fibras y tenemos todo lo que viene de plástico, tenemos muebles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los precursores petroquímicos son muy, muy, muy importantes. Adelante. Y la otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y cómo estamos en los petroquímicos? Pues no generamos los suficientes petroquímicos, así como no generamos suficiente gas seco, tampoco generamos suficientes petroquímicos. Y por lo tanto tenemos que importar petroquímicos, pero más todavía debemos importar los derivados. Debemos importar todos los productos, desde muñecas hasta muebles, que vienen de la industria petroquímica. Adelante. Si vemos el aspecto financiero, bueno, pues en el aspecto financiero estamos importando 5,570 millones de pies cúbicos diarios, que nos cuestan poco más de 6 billones de dólares al año. Y además estamos importando 588 millones de pies cúbicos diarios de gas LP ya licuificado, que son alrededor de 2,000 millones de dólares al año.
Y además estamos comprando petroquímicos por 8,000 millones de dólares al año. El total son 16,000 millones de dólares al año. Y eso es porque no estamos hablando de los productos terminados. ¿Y cómo está el otro lado? Bueno, exportamos petróleo, exportamos 1 millón de barriles diarios de petróleo y eso nos produce más o menos 22,000 millones de dólares al año. Si ven los números, van a ver que, bueno, hasta ahí se ve que estamos en el negro, pero si le metemos los productos terminados, vamos a estar en el rojo. Aquí es una cosa muy interesante esta situación porque es una situación complicada. El tener esta balanza de, digamos, de pagos de la industria que está relacionada con los hidrocarburos. Adelante. La siguiente pregunta que nos hacemos, oye, pero ¿por qué el gas seco se volvió tan importante para la generación eléctrica? Estoy hablando de la generación eléctrica. En primer lugar, vamos a ver la parte de combustible. ¿Qué pasa si yo estoy en la industria del acero o en la industria del vidrio y requiero combustibles? Bueno, el gas seco que está por allá, pues cuesta alrededor de 2.20, que es la parte de millones de dólares en función de los BTUs. Carbón, bueno, podemos tener carbón. Combustóleo, podemos tener combustóleo. ¿Y qué pasa si lo ponemos todo en unidades energéticas, en petajoules? Bueno, pues el gas seco te cuesta 2.84 millones de dólares por petajoules, el carbón te cuesta 3.79 millones de dólares por petajoule y el combustóleo 7.84 millones de dólares por petajoule. Entonces, ¿qué es lo más barato como combustible? ¿Qué es lo más barato para una persona que lo va a usar el gas seco como combustible? Pues, ¿qué es el combustible más barato que hay hoy por hoy? Adelante. Bueno, ¿y qué pasa si ahora ese mismo problema lo vemos reflejado para la producción eléctrica? Para la producción eléctrica sucedió un fenómeno en la década de los 60 que benefició mucho al gas natural o al gas seco, que se descubre la parte de que al gas se le pueden sacar 2 veces la energía. ¿Okay? Viene el descubrimiento de los aviones ¿cómo se llama? Que tienen turbo, y eso hace que si yo quiero convertir energía que está en el gas seco, tengo una eficiencia como el 60%, y si quiero convertir en electricidad la energía que trae, por ejemplo, el carbón o que trae el combustóleo, pues la eficiencia es del orden entre 40%. Entonces, el gas es mucho más eficiente porque se puede tener mejor índice de conversión a electricidad. Si yo voy a fabricar con este gas seco o con carbón o con combustóleo para producir electricidad, pues voy a tener varios costos. El costo de capital, o sea, el costo de toda la maquinaria, de los motores, de todo lo que se requiera. Están los costos de operación y mantenimiento. Están los costos variables, que principalmente son combustibles. Está el costo de transmisión. Las plantas no están donde están los consumidores. Hay que transmitirlo, ¿verdad? Y te va a dar un total. A todo esto, estos números que están acá, la pregunta es, bueno, ¿y cómo están? Y entonces encontramos en la Agencia Internacional de Energía lo que se llama los costos nivelados para las nuevas plantas. ¿Por qué? Porque si comparamos una planta vieja con una planta nueva, está el problema de la depreciación, el problema del mantenimiento. ¿Qué pasa si fuera una planta nueva, que yo la fuera a construir mañana? ¿Y cuáles son los datos a nivel mundial de los costos de la energía eléctrica producida con diferentes combustibles? Y van a ver ustedes, pues que al total, váyanse a la última columna, el ciclo natural que tiene ciclo combinado, te cuesta mucho menos que producir con carbón y te cuesta mucho menos que producir con las turbinas de combustión, de diésel, de combustóleo, de gasolina, etc. Entonces, en términos de costo de algo nuevo, por eso digo, no me quiero meter con las plantas que ya existen porque habría que ver cuándo se construyeron, y tenemos nosotros estos datos. Entonces, 37, 72, 194. Adelante. Pero acuérdense, ustedes son plantas nuevas. Adelante. ¿Qué pasa con las renovables? Aquí entra otro debate muy grande, que es que las renovables ya están compitiendo con el gas seco. El costo de capital existe, sin embargo, las renovables no tienen costos de combustible, porque tienen un cero.
en la columna tercera, donde dice costos variables de operación y mantenimiento. Entonces, de acuerdo a la misma fuente, la Agencia Internacional de Energía, te dan los números al final. El gas natural en ciclo combinado te cuesta 37, eólica en tierra 36, fotovoltaica 32. Pero estos números hay que verlos con mucho cuidado, porque obviamente no es lo mismo el gas natural en Japón que el gas natural en México. Tienen precios muy diferentes. No es lo mismo una nación que tiene mucho viento a una nación que no tiene. No es lo mismo una fotovoltaica que es en el desierto de Coahuila a una fotovoltaica en Alemania. Entonces hay que verlo con mucho cuidado, pero en términos generales la tendencia que se ve a largo plazo es que las renovables van a competir con el gas seco. Y finalmente yo pienso a futuro las renovables van a ganar. Pero este es un fenómeno que no va a ser ni un día, ni dos, ni tres. Adelante. La siguiente pregunta que nos decimos, bueno, ¿cuáles son los dilemas nacionales? Pues el primero es, tenemos que producir más gas natural. Y con gas natural estoy usando más gas hidrocarburo. En esa acepción, tenemos que tener una producción mayor. Por otro lado, tenemos que construir la infraestructura de respaldo. Si yo tengo una planta que produzca energía con solar, pues en la noche, ¿qué va a pasar? Necesito una infraestructura de respaldo para cuando las renovables no están en funcionamiento. Luego está la infraestructura de transporte. Los lugares que tienen mayor viento, por ejemplo, no necesariamente es donde se consume. Entonces hay costos de transporte diferentes. Y por último, las metas del cambio climático. Cada uno de estos, digamos, procesos tiene un cierto costo en términos de su producción de gases de efecto invernadero, además. Pero son debates que tenemos que hacernos. La pregunta 5 que está aquí es, oye, ¿y qué tanto gas tenemos? Y la respuesta es, de acuerdo a la información que tenemos, es mucho. Pemex tiene ahorita 396 áreas asignadas a Pemex, ahí están con este color moradito. 298 áreas terrestres corresponden a Pemex, 80 someras, 18 en aguas profundas, tiene 396. Adelante. Pero además hay otra categoría que son los contratos. La nación ha firmado un contrato con una empresa privada o con una asociación entre Pemex y una empresa privada o con el propio Pemex, pero bajo otro criterio. Y hay ahorita 112 contratos que están por ahí. Principalmente, si ustedes van a ver, lo importante de todo esto son aguas profundas. Son lotes más grandes y de un potencial muy bueno. Entonces tenemos todo esto. Pero quizá lo interesante al final es la que sigue, que es que en México, ¿la que sigue? Existen 528 áreas de exploración sin asignar. O sea, de todo lo que tenemos asignado, si sumaron ustedes el número, les va a dar alrededor de 500, y acá tenemos otras 500 que están ahí esperando que la nación decida a quién se las asigna, cómo se las asigna, pero ven ustedes que nuestro potencial de áreas que ya está certificado de que tienen potencial, todavía quedan 500 más. Y más aún tantito, o sea, si nos ponemos un poquito optimistas, el escarpe de Yucatán y la parte de Chihuahua también potencialmente tienen muy buenas posibilidades. Entonces, a estas 528 hay que agregarle las que se generan en Chihuahua y los que se generan en el Golfo cerquita de Yucatán. Adelante. De hecho, los cubanos están explorando esa zona. Adelante. ¿Qué tanto tenemos? Nosotros tenemos reservas y recursos con una enorme, digamos, potencial. Vayan ustedes a las reservas 3P. Es algo que ya está certificado, que internacionalmente hay agencias que se dedican a certificar eso. Y en reservas 3P tenemos 29.703 miles de millones de pies cúbicos. Esto es suficiente para la nación, para que sin importar nada nos duren 8 años. Y luego tenemos los recursos prospectivos, que son recursos que no sabemos exactamente dónde están, cómo están, pero que sabemos geológicamente que son áreas de alto potencial. Y ahí tenemos 224.800 miles de millones de pies cúbicos. Que esto, si hacen ustedes un cálculo ahí rápido, es pues, para 60 años más. Lo que tenemos hasta ahorita visto nos dice que México tiene enormes recursos de gas natural.
Y aquí yo me voy a permitir hacer un comentario que es, nosotros somos una nación gasera, no una nación petrolera. Si nosotros pusiéramos a todas las naciones en términos de cuántas reservas tiene de petróleo y cuántos recursos tiene de petróleo, estaríamos como en el lugar 18, después de Irán y Kuwait y Omán y un montón de naciones. Si los pusiéramos en el mismo orden, en función de gas natural, quedaríamos en el lugar 6. Entonces, estamos en una zona muy interesante. Y aquí yo quisiera mencionar otro aspecto que es muy importante. El petróleo, el aceite, es relativamente fácil de transportar. Puede haber un barco enorme que le caben miles y miles de barriles, no requiere nada con respecto a la temperatura, se transporta relativamente barato. Entonces, traer petróleo de una región petrolera, de Angola o del Golfo Pérsico a Japón, te va a costar alrededor del 5% del valor de lo que estás transportando. El gas natural es un gas y es muy difícil transportarlo. Tienes dos maneras, o lo llevas en un tubo presurizado, que solamente se vale en el mismo continente, o lo tienes que enfriar a menos 140 grados centígrados para que se vuelva líquido, y lo tienes que transportar en un barco metanero, que es un barco muy aislado, y para mantener esas temperaturas tan bajas. En términos generales, el costo de un barco metanero hace que se doble el precio de gas. O sea, no es 5%, es 100% el costo. En cambio, ponerlo en un tubo es relativamente más barato, pero de todas maneras sigue siendo 10, 15, 20% el costo de transporte. Los alemanes están trayendo su gas de Siberia y por lo tanto les va a llegar pues bastante más caro de lo que nos cuesta a nosotros. Adelante. La siguiente pregunta es esta que está acá. No voy a ir más para allá, nomás me quiero ir al final. ¿Qué es lo que está consumiendo la nación? Gasolinas y naftas, diésel, gas seco y electricidad. Estas 4 cosas representan el 80% de lo que la nación consume. ¿Y qué nos pasa? Pues lo que, si ven ustedes, la columna 2, exportaciones, estamos exportando petróleo crudo, importando gasolinas, diésel y gas seco. Este es básicamente nuestro dilema energético. Adelante. La última pregunta es, oye, ¿y cómo la estamos haciendo? Y la verdad es que la estamos haciendo mucho mejor de lo que oyen ustedes. Las inversiones esperadas para toda la industria de petróleo y gas en México, en los contratos, en las áreas que ya están evaluadas, que ya están asignadas y donde ya sabemos, estamos nosotros planeando en CNH que las inversiones totales de los próximos 10 años van a ser 230 billones de dólares, o sea, 230,375 miles de millones de dólares, que es mucho más de lo que se ha invertido en el pasado. ¿Y de eso cómo se reparte? Bueno, las asignaciones de Pemex, los contratos de Pemex, los contratos compartidos, divididos en función de su proporción accionaria, y los contratos que son privados. Si ustedes lo dividen en 2, se van a dar cuenta que son, sumando las primeras 3 columnas y luego las otras 2, se van a dar cuenta que aproximadamente son 2/3 partes inversiones de Pemex y la tercera parte son inversiones de las empresas privadas. Pero esta inversión es enormemente grande y quisiera que vieran un pequeñísimo detalle, que es la primera línea donde está todo lo que se está invirtiendo ahorita en prospección, o sea, en investigar el potencial petrolero mexicano. Y van a ver un número ahí de 7,650 miles de millones de dólares. Están hablando ustedes de más de lo que se ha invertido en toda la historia del país en hacer prospección. Nunca se había estudiado tanto el Golfo de México como en los últimos años. Adelante. Y la última pregunta es, ¿y cómo se ve el futuro del gas natural? Que esto es quizá lo más importante de todo. Estamos en un cambio que va a ser muy drástico en el sector energético, que es que está habiendo un gran cambio en la industria automotriz. Los pronósticos que se tienen hasta ahorita de cómo van a estar los nuevos vehículos, autos, no sé, camiones, transporte público, más o menos te dice que ya para el 2036, que estamos aquí a la vuelta de la esquina, o sea, dentro de 15 años, de todos los autos que se venden, de todos los vehículos que se venden a nivel mundial, la mitad o 45% van a ser eléctricos. Y nos regresamos a la pregunta, ¿y esa energía cómo se va a generar? Bueno, con los renovables y con la parte del gas natural en una proporción muy alta. Esto es el cambio más importante que ha habido en los últimos 100 años.
Antes teníamos cada vez más autos y por lo tanto cada vez más gasolina, y ahora de repente pues se va a requerir gasolina todavía, pero además ahora se va a requerir electricidad. Adelante. ¿Cómo estamos nosotros prediciendo de todo esto que está acá? Adelante. Que se va a ver el consumo energético mundial. Quisiera que vieran, por ejemplo, qué va a pasar del 2015 al 2040. Esta es otra vez la Agencia Internacional de Energía. El petróleo va a seguir más o menos del mismo tamaño en cuanto a su consumo, porque están sucediendo dos fenómenos. Se va a utilizar menos para la parte automotriz, pero cada vez va a haber más autos de todas maneras. Los chinos, los indios cada vez están teniendo más autos y más vehículos. La parte, fíjense cómo va a ir el azul, que es el gas natural. En el 2040 es un dato muy importante porque cuando se acabe los próximos 20 años, el gas natural va a sobrepasar al petróleo en su uso. Vamos a pasar de la época petrolera a la época gasera. Y vean el verde, las renovables van súper para arriba, ¿ok? Sin embargo, no se predice que las renovables ganen sino hasta fines de este ciclo, hasta el 2100. Okay. Y por otro lado, vean el carbón ya va en retirada completa. En Estados Unidos, con todo el apoyo del presidente Trump, se cerraron más de 100 plantas generadoras de electricidad con carbón. Adelante. Entonces, básicamente, ¿cómo se encuentra México ante esta oportunidad? Pues en primer lugar, tenemos un alto potencial de gas natural. Tenemos ahí para cuando pensemos desarrollar. Si ustedes tienen gas natural, van a poder generar una generación de electricidad más barata y por lo tanto van a tener muy bajos costos de gas y de electricidad. Esto es muy importante a nivel mundial. Somos una nación manufacturera. Somos una nación que se parece, si ustedes quieren, en nuestra competencia, pues estamos compitiendo contra Corea del Sur, estamos compitiendo contra Alemania, pues somos la nación manufacturera y por lo tanto, si tenemos bajos costos energéticos, vamos a tener un desarrollo industrial muy rápido. Y además, si nosotros tenemos etano, y propano y butano, vamos a tener un desarrollo de la industria petroquímica. Entonces, el futuro de México se ve muy positivo en función de convertirse en un centro manufacturero a nivel mundial. Y vamos a empezar a dar una batalla a nivel mundial contra las naciones que están aquí. Espero no haberme pasado de demasiado tiempo. A mí me encanta hablar de esto. Una disculpa. No, muchísimas gracias, doctor. Sí, esa fue la idea de invitarlo. Necesitamos a alguien apasionado que nos pudiera explicar un poco de energía. Y la verdad es que ha sido excelente. Tenemos muchas preguntas, hay varias del público, pero quiero empezar de esta manera. Hay un tema que no me queda muy claro. ¿Me podría explicar qué significa la palabra fracking? Fracking. Cuando tú tienes el petróleo en el subsuelo, lo que existe en el subsuelo no es un lago que tú puedas perforarlo y que salga el petróleo. Es una especie como de esponja que está llena de petróleo y gas. Entonces, como es una esponja que está llena de petróleo y gas y está presurizada, cuando tú metes un tubo hasta abajo, la diferencia de presiones hace que el petróleo y el gas suba y salga. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando esa roca, esa esponja está formada por como que lajas, una arriba de la otra? Esto sucede mucho porque acuérdense ustedes que el petróleo se formó por los ríos que estaban llevando materia orgánica. Entonces los ríos pues iban haciendo depósitos que tenían digamos, una horizontalidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el fracking? Lo que hace el fracking es dos cosas. Uno es, cuando tienes una burbuja digamos, una esponja petrolera, que lo rompes con presión para que salga más ese petróleo y se mueva más rápido. Esto es una técnica de fracking que se ha usado en México pues desde hace 50 años, o sea, no es ninguna novedad romper esa burbuja. Y al romperla se produce más petróleo y más gas. Hay otra manera de hacerlo cuando no es una esponja, sino son lajas, que es inyectas agua a presión, ¿ok? Y separas las lajas. Digo, las separas 2 milímetros. Y esto hace que el petróleo y el gas que estaban ahí atrapados salgan. Este es el fracking. El fracking es romper Ok. la roca donde está. ¿Sí?
Adelante. Para cerrar un poco nada más el tema del fracking. ¿Por qué el fracking es un tema que está criticado o mal visto en algunos países? ¿Cuál es la situación que causa ruido en algunos lugares? A ver, vamos a empezar de esta manera. El fracking ha sido acusado de varias cosas y creo que hay que entender si esas acusaciones son ciertas o no. La primera acusación que se hace del fracking es el fracking causa temblores, ¿ok? Y la respuesta es sí, sí causa temblores, sí, cierto. Sí, cierto. Sin embargo, ¿por qué causa temblores? Porque si tú a esas lajas le sacaste el petróleo que estaba entre laja y laja, se comprimen. Y al comprimirse produces un temblor. Eso es cierto. ¿De qué tamaño son los temblores? Probablemente entre 1 y 2. Temblores de rango 1 o 2. Algunas veces han llegado hasta 3. Sin embargo, si tú lo comparas, ¿qué más produce temblores? Bueno, sacar el agua del subsuelo para regar. Es el mismo fenómeno. Si tú sacas el agua, pues el subsuelo se comprime. Una presa produce también temblores porque comprime lo que está abajo, es una cantidad de agua muy grande. Entonces la pregunta es, ¿produce temblores? Sí. Nunca ha habido un temblor de 5 que haya sido producido por el fracking. Entonces es cierto, pero no es lo que la gente se imagina, aunque va a haber grandes temblores. La Ciudad de México en temblores de rango 2 tiene pues, varios como 300 al año. ¿Okay? O sea, no es... En la Ciudad de México hay muchos temblores pequeños todos los días. ¿Okay? Entonces, habría que ver qué temblores produce. La industria, toda industria que cambia el subsuelo produce temblores, la industria minera produce temblores. Sin embargo, no ha habido... lo que ha producido más temblores realmente son las presas, porque son enormemente grandes en el sentido, piensa en la presa de Asuán, que tienen la cantidad de agua tanto que presiona hacia abajo. La otra cosa que se acusa al fracking es de que el fracking consume mucha agua. Y la respuesta es sí, sí consume agua. ¿Okay? Sin embargo, tiene una característica esto, que es que puedes usar agua salada. ¿Okay? Entonces, no uses agua potable, utiliza agua salada o utiliza agua de desperdicio. Y además, tú con el agua rompes la roca, pero lo primero que sale es como si fuera una tehuacán. Lo primero que sale es el agua que tú mismo metiste. Entonces puedes darle vueltas a la misma agua. Haces fracking y luego recoges el agua y luego vuelves a hacer fracking. Es una técnica que ha sido muy exitosa. Estados Unidos está perforado alrededor de, no me acuerdo el número, como 2 millones de pozos de fracking, y ha logrado subir su producción petrolera al doble. Ok. A ver, voy a hacerle algunas preguntas rápidas que me hace el público, tratando de ser lo más concreto posible, porque quiero hacer aquí una dinámica distinta. Le voy a pedir a José Antonio Dávila que participe conmigo con las preguntas, porque hay diferentes intereses de diferentes industrias, y lo que queremos con este webinar es como desmitificar una cantidad de cosas respecto a toda la energía y traer como ideas para toda la gente. El asunto de las energías renovables, según la presentación que usted nos acaba de presentar, tiene dos factores, un ecológico, pero también un económico. ¿Cuál de los dos factores en este sentido cree que son más relevantes para la toma de decisiones respecto a la energía? ¿La cuestión de lo que daña el ambiente, las de carbón o las de petróleo actuales, o las económicas que los hacen más barato? Pues que es muy difícil escoger porque en las dos las renovables tienen una buena ventaja, que es producen menos gases de efecto invernadero. No producen cero, tampoco es cierto, porque tú tienes que fabricar las aspas o tienes que fabricar los paneles. Entonces sí tienen un costo ecológico, pero no se compara con una planta de carbón, por ejemplo. Entonces tienen mucho menor, digamos, ese impacto. Ahora, por otra parte es el precio de el costo de producción. Sin embargo, hay que tomarlo en cuenta con mucho cuidado, porque acuérdense que hay un costo de respaldo. Entonces, hay que ver cuánto te cuesta realmente la producción y el respaldo de esa producción. Entonces, yo creo que básicamente tienes que hacer un estudio muy, muy concreto de, por ejemplo, de contra qué estás compitiendo y dónde está lo que estás compitiendo.
Por ejemplo, el caso de, ¿qué te diré? Tamaulipas. Tamaulipas tiene un nivel de viento muy grande. Tamaulipas es una buena zona, como es Oaxaca, para tener la parte, digamos, de viento. Entonces, ahorita, ¿qué está ganando? Yo creo que está ganando el viento. Si lo analizamos los últimos 10 años, el viento ha sido cada vez más eficiente y sus costos han estado bajando. Pero, pues no sé, yo creo que los dos, yo no me atrevería a decir cuál es el más importante. Yo creo que los dos son muy importantes. José Antonio. Héctor, bueno, además de interesante y de lo más ilustrador, lo cual nos deja en una posición muy alentadora por los siguientes 68 años de poder tener energía barata y ser un país muy competitivo. Esta visión respecto a ser más un país que produce gas más que aceite, es una visión que comparte Pemex, ¿cómo está alineada la visión de Pemex con la oportunidad que usted nos ha mostrado? No. Yo no quisiera que esto se interpretara así. Si tú viste la gráfica, el petróleo va a seguir siendo muy importante. O sea, acuérdense que estamos hablando de sectores que cambian, pero cambian, el periodo de cambio es de 100 años. O sea, no es de este año, ni de este sexenio, ni del que sigue, ni de todos. Es un cambio que viene, pero es un cambio que no es de un día para otro. Por eso les quise mostrar la gráfica. El petróleo va a seguir siendo muy, muy importante. Y en el petróleo tienes esta circunstancia. Nosotros sabemos que de aquí a 50 años el petróleo ya no va a ser tan importante. Entonces es muy importante sacar el petróleo ahorita, cuando tiene un valor grande. ¿Para qué lo vas a querer dentro de 100 años ahí? ¿Ok? Es un poquito como el carbón. O sea, la época de oro de Inglaterra coincide con la época del carbón. O sea, Inglaterra se convirtió en una potencia mundial porque tenía carbón. La pregunta es, ¿cuánto carbón creen ustedes que produce ahorita Inglaterra? Nada, cero. ¿Por qué? Pues porque ya tiene competidores mejores que la propia Inglaterra tiene. Inglaterra tiene petróleo y gas en el Mar del Norte. Entonces ya el carbón ya pasó. ¿Y qué pasó con todos los depósitos de carbón de Inglaterra? Pues se quedaron ahí enterrados. Entonces, en el caso de México es muy importante que saquemos el petróleo ahorita cuando tiene un uso, cuando la nación lo necesita y donde si no lo hacemos dentro de 100 años nadie va a querer eso. Entonces hay que ver la historia en periodos más largos. O sea, entonces, si visto el plan de negocios de Pemex, pues sí, pero es un plan de negocios de, no sé, de un sexenio. Aquí estamos hablando de los próximos 100 años. Entonces, ¿qué le conviene a la nación? Producir el petróleo, porque ahorita tiene muy buen precio. Pero al mismo tiempo tenemos que preparar el futuro, tenemos que producir más gas, porque cada vez vamos a necesitar más electricidad y cada vez vamos a necesitar más petroquímicos y cada vez tenemos que prepararnos a la parte del cambio climático. Entonces tienes que jugar dos cosas a la vez. Lo que va a suceder en los próximos 20 años y lo que va a suceder en los próximos 40 años. No sé si es difícil, pero así es la cosa. ¿Okay? Está bien. Perdón. A ver, doctor, quiero entrar a un tema que seguramente toda la gente lo trae en la mente y no me queda muy claro en medio de la presentación. El tema de los coches eléctricos de pronto va a transformar la industria automotriz en el sentido de que haya más coches eléctricos circulando. Pero también para la producción de esos autos hay derivados del petróleo para hacer plásticos, hules, otros materiales que tienen que ver con los derivados del petróleo. Entonces, en ese sentido, también se incrementa el uso del petróleo para sus derivados, aunque estemos fabricando coches eléctricos. Esa es una primera pregunta. Y una segunda pero no del petróleo, del gas. Yo necesito más gas porque necesito producir más electricidad y necesito producir más petroquímicos y más plásticos. Es la misma, el elemento es el mismo. Necesito más gas hidrocarburo para poder separarlo en los 4 componentes. Y voy a tener más plásticos porque va a tener más petroquímica y además voy a tener más electricidad. O sea, mi punto es, tenemos que producir más gas hidrocarburo, el que sale de la tierra. ¿Okay? Aunque voy a hacer coches eléctricos, de todas maneras, no es por el consumo per se, sino también por la manufactura de los autos. Es a lo que se refiere. Exactamente. Perfecto, exactamente. Okay. Muy bien. Y hay una pregunta más que no la hemos tocado. El tema del almacenamiento
de la energía eléctrica en el caso de los minerales o elementos que necesitamos para generar baterías de litio, almacenamientos de energía, todo este tipo de cosas que también deberán ocupar algún tipo de energía o algún tipo de proceso que genere, que se puedan extraer. Entonces, no sé también en ese sentido cómo se impacta el mundo y el mundo de las energías en esos elementos. Ok. No sé si fui claro en la Almacenar, pregunta. no, no está muy claro. Almacenar electricidad es muy caro. ¿Ok? O sea, si tú ves una batería, cuánto te cuesta una batería y cuánta energía tienes guardada ahí, te vas a dar cuenta que el costo de almacenamiento es caro. ¿Ok? Cada vez es más barato, también es cierto, pero aún ahorita almacenar energía sigue siendo muy caro. ¿Qué te convendría más? No almacenes energía eléctrica, almacena gas. ¿Qué es lo que las naciones hacen? Las naciones no almacenan energía eléctrica. Es enormemente caro almacenar energía eléctrica. O sea, si tú, por ejemplo, quisieras en tu casa decir, yo voy a almacenar toda la energía del mes, tendrías que tener una batería tamaño de la recámara. ¿Okay? Es muy caro almacenar. Puedes almacenar lo que vas a requerir para prender el carro. Puedes almacenar lo suficiente para que el carro se mueva a 300 kilómetros, pero así en grande, una planta no puede almacenar la energía que necesita. Pero sí puedes almacenar el gas. Entonces, el problema de almacenamiento es un problema no de almacenar electricidad, es un problema de almacenar gas. ¿Y cómo almacenas gas? Pues hay muchas cavernas de sal que puedes usar para almacenar gas. Hay campos que fueron de gas y que ya están agotados, pero que adentro, o sea, hacia abajo en la roca, sigue teniendo todos los espacios. Entonces, lo que las naciones hacen es almacenar gas. Entonces, la pregunta es, ¿y cuánto gas tienen almacenado? Bueno, pues depende de qué nación hables. En términos generales, tienen almacenado 3 semanas a un mes de gas. El problema de México es que no tenemos suficiente almacenamiento de gas. Ahí sí. Y ya ha habido muchos esfuerzos, se han estudiado muchos, el tema está muy estudiado en México, pero hoy por hoy todavía no hay suficiente gas almacenado. Oye, Héctor, y bueno, además la reacción del público está siendo espectacular, realmente interesante, y sobre varias preguntas que van coincidiendo alrededor de cuál sería la mejor estrategia si tengo que ver por los próximos 10 años. Y llama la atención en tu presentación el que nos pones que hay más de 230 billones de dólares de inversión esperada, ya prevista, asignada, lo cual rompe un poco a lo mejor con la información que incorrectamente tenemos respecto al nivel de inversión que se está haciendo esto. Entonces, permíteme pedirte la pregunta de acuerdo a como nos lo dice el público. Asumiendo que hay ese nivel de inversión para los siguientes, pues no sé, 7, 8, 10 años, ¿cuál sería la mejor estrategia? ¿O cómo se ha planteado la estrategia alrededor de esa inversión esperada en hidrocarburos? Hijo, es que habría que hablar de muchas estrategias. O sea, ¿qué está detrás de todo esto? Uno es producir más gas, que es lo que yo estoy apoyando mucho, pero también explotar las áreas petroleras que ya se tienen identificadas. Si ves tú en la parte de las empresas privadas, se están yendo mucho a explotar el Golfo de México. El Golfo de México tiene enormes recursos de petróleo y de gas. Y por otro lado, tenemos muchas áreas que, ¿cómo te la pongo? Que ya sabemos que hay ahí y que no se hicieron porque sencillamente había un problema de inversión. Miren, aquí hay un problema que habíamos discutido antes de que empezara este programa, que es el negocio petrolero es un negocio que toma tiempo. De que yo exploro, encuentro, perforo y entrego mi producción, pueden pasar años. ¿Ok? Entonces, para yo tener petróleo de aquí a 5 o a 10 años, tengo que estar ahorita invirtiendo mucho en exploración y tengo que estar invirtiendo mucho en toda la parte de infraestructura. Esto lo tienes que recoger. Si ya salió el petróleo, y bueno, ¿y cómo lo llevo a la refinería? ¿Cómo lo llevo al centro de consumo? Entonces, hay que meterle más dinero a la parte de infraestructura, que es mucho de lo que se está haciendo ahorita. Y eso no necesariamente la gente lo está viendo tan inmediato. Yo creo que hay que ver esto a más largo plazo. ¿Cuánto le estamos metiendo a exploración, a infraestructura, a sacar y decir, y finalmente, cómo se va a traducir en petróleo a final de cuentas? Pero más importante que el petróleo, va a insistir más en más gas.
O sea, yo creo que ahorita el tema de esta plática era hacerlos conscientes de la historia de la Cenicienta, ¿no? O sea, al principio tú tenías una mezcla de petróleo y gas, y el gas lo quemabas porque era una lata el gas, y a ti lo interesaba el petróleo, ¿y el gas para qué? A medida que llegaba al pasar el tiempo, primero descubríamos que podíamos quemar el gas, y luego descubríamos que el gas además tiene precursores petroquímicos. Ay, además puedo llevar a las casas como gas LP. Estamos descubriendo cada vez más y más y más usos. Y realmente, si agarran la cadena completa, es mucho más rentable el gas que el petróleo. Entonces, Muy bien, doctor. Perdón la interrupción. Solo me quiero asegurar porque insiste el público. Es muy alentador el sentido de decir, tenemos reserva de aceite, de petróleo, si estoy utilizando el término correcto, gas natural, que además no hay forma de transportarlo, que se tiene que consumir en México para los siguientes 80 años. Entonces, y además 230 billones de dólares en inversión para los siguientes años. Todo lo que dijiste es cierto. Todo lo que dijiste es cierto. Por eso yo soy muy optimista del futuro de la industria energética en México. O sea, ¿qué nación del mundo? Yo tengo chorro de gas y además tengo petróleo y además tengo un índice de aeración muy bueno y además tengo insolación enormemente grande. O sea, la ventaja nacional es la energía. Pongan ustedes una nación competidora, Corea del Sur, que le ha ido súper bien. No tiene petróleo, no tiene gas, no tiene suficiente radiación solar. Entonces, nosotros tenemos las grandes ventajas. O sea, yo soy regiomontano, plantéate esto. La industria regiomontana tiene el primer campo de gas a 20 kilómetros. ¿Qué nación del mundo te puede garantizar eso? O sea, va a venir otra vez, si usamos bien nuestras cartas, una época muy buena para el país. Así, lo que le pasó a Inglaterra con el carbón. O sea, ¿por qué no se desarrolló Turquía o no sé cuál poner? Pues porque tienes una ventaja en la parte energética. Estados Unidos ha sido enormemente con mucha suerte porque tenía carbón y luego resultó ser que además tenía petróleo y además ahora resulta ser que además tiene mucho gas. Pues suerte para ellos, pero nosotros también. Oiga, doctor, yo tengo aquí dos preguntas. La primera es, ¿cómo empata estas ventajas competitivas que tiene México con esta nueva ley que se acaba de aprobar la semana pasada? Yo, la verdad, soy totalmente neófito, no conozco lo que tiene la ley, entonces a lo mejor usted ya lo estudió y nos lo puede compartir. Y la segunda, me interesa mucho si lo pudiera comentar, este caso que nos contó de una participación que tuvo en una exploración que hubo en Israel y lo que les apareció allá y lo que sucedió a partir de lo que encontraron. Creo que es una buena historia para platicar, si nos hace favor. Israel es una nación que se encuentra rodeado de potencias petroleras. Y Israel acaba de tener un descubrimiento porque entre Israel y Chipre, toda esa zona es una zona gasera muy importante. Entonces, la cosa es, oye, ¿qué preferiría Israel? ¿Tener petróleo o tener gas? Probablemente a largo plazo tener gas. Okay. Lo tienen ahí y ahí es una fuente muy importante para Israel también, en el sentido de tener el gas que te va a llevar a tener electricidad barata, tener gas que te va a llevar a una industria más barata, etc. Entonces, yo creo que Israel ha tenido mucha suerte. Vean los mapas de Israel y cómo se reparten las zonas entre Israel, el Líbano y Chipre, etcétera, y van a ver todas las zonas que Israel va a poder utilizar. Israel se ha avanzado muchísimo en eso. Okay. Luego, respecto a la ley, yo creo que hay que ver la ley con dos ópticas. Y una óptica es el uso de la infraestructura que ya se tiene. Okay. Nosotros decimos, por ejemplo, que es más caro producir electricidad con combustorio. Sí, si la planta fuera nueva. Pero ¿qué pasa si tenemos una planta que tiene ya 30 años? Entonces su costo de capital ya se volvió cero. Entonces hay factores de la competencia que son muy localizados y muy, ¿qué te diré yo? Muy... que no puedes hacer generalizaciones así tan fácil. Yo creo que habría que estudiar con mucha atención cuál es la composición de las plantas productoras de CFE para poder tener una opinión. Yo no he visto ese estudio. Y yo creo que es muy importante decir, a ver, ¿cuánto estás produciendo y a cómo estás produciendo?
Okay. Esos datos yo no los tengo. No me atrevería a hacer un comentario porque necesitas tener los datos en la mano. Es decir, hay una planta de combustóleo produce tanto y una de gas produce tanto y una que esté utilizando solar produce tanto. Porque aquí entran muchos factores. Por ejemplo, ¿qué pasa si no existe respaldo? Pues vas a tener que cargarle a los solares una cantidad más grande de respaldo. ¿Pero qué va a pasar dentro de 10 años? Bueno, porque el respaldo ya existe y va a bajar el precio. O sea, energía es algo muy complicado en el sentido que está cambiando todos los días. Miren, lo que acaba de pasar ahora con lo que pasó con la nevada en Texas. ¿Sí? Pues, ¿qué pasa con la nevada en Texas? Bueno, pues la nevada en Texas lo que te señala son dos cosas. Uno es nuestra dependencia del gas tejano. Y segundo es la propia dependencia de Texas de su propio clima. ¿Por qué tuvo problemas Texas? Pues porque no pensaba que iba a venir esas temperaturas tan bajas. O sea, en Texas lo que les pasó fue que la parte, no los tubos, porque los tubos no se pueden congelar, pero sí las bombas y sí los medidores. Entonces, al instante en que empiezan a fallar eso, van a tener que suspender aquí la producción porque ya no tienes válvulas de control. Y entonces se cayó la producción de Texas. Pero la pregunta es, bueno, ¿y por qué eso no les pasa a los siberianos o a los suecos? Pues porque están diseñadas para que cuando haya ese digamos, frío tan fuerte, entren mecanismos que calientan las bombas y que calientan los medidores. Entonces, es muy interesante lo que acabas tú de mencionar, porque creo que el cambio climático te está afectando porque están pasando cosas que no pensabas que iban a pasar. ¿Okay? Y esto es muy padre para Texas. No muy padre en el sentido de para explicarlo de Texas. Pero... Oye, Héctor, y por supuesto hay muchos comentarios respecto a decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos con el combustóleo y para las plantas de CFE? ¿Por qué construir una refinería si tal vez debiéramos estar más invirtiendo en exploración, en extracción de gas natural, en almacenamiento de gas natural? ¿Nos podrías comentar al respecto con referencia a estas iniciativas de corto plazo de la Administración Federal? Por lo mismo, nosotros, como son tiempos muy largos, se heredan lo bueno y lo malo que pasó en el pasado. Uno de los errores que se cometieron en este país fue que construimos refinerías sin coquizadoras. ¿Por qué? Pues porque eran más baratas. ¿Por qué? Pues porque era más rápido de hacerlas. Sin embargo, de las 6 refinerías, no me acuerdo todavía cuántas tienen coquizadoras, creo que 2 o 3, pero no más. ¿Qué pasa cuando no tienes una coquizadora? Las moléculas son muy grandes, las que se van a convertir en combustóleo, y no se rompen. Si tú tienes una coquizadora, ese combustóleo, comillas, comillas, esas moléculas pesadas, las rompes y las conviertes en gasolina. Una refinería que tenga coquizadora puede lograr 60 o 65% de conversión de petróleo en gasolina. Una planta refinadora que no tenga coquizadora va a tener 30% de conversión a gasolina. Entonces, ¿por qué tenemos un problema nosotros de combustóleo? Porque las plantas no tienen coquizadoras. O sea, si nosotros tuviéramos 6 refinerías o 7, todas con coquizadora, todos, o si algunas hasta con doble coquizadora, en lugar de estar produciendo tanto combustóleo, estaríamos produciendo 3% de combustóleo. O sea, el combustóleo es un problema que se generó en el pasado. Ahora, ahorita, ¿qué podemos hacer? Pues actualizar las refinerías. O sea, el problema de combustóleo no es un problema inherente del sistema, es un problema de que no completamos nuestras refinerías como se deberíamos haber hecho. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Bueno, pues ya puedes poner tú todas las cosas que pasaron, ¿verdad? Pero se pensaba que podíamos exportar ese petróleo pesado y ese combustóleo a otras naciones. De hecho, si ustedes se acuerdan que hay una refinería de Pemex y Shell en Houston que utiliza petróleo pesado mexicano. Esa era la solución que se pensaba, pero ahorita nos estamos dando cuenta pues que esas soluciones ya no son buenas y que lo que deberíamos haber hecho pues es otra cosa, pero tú no puedes repetir lo que hiciste. Y ahorita lo único que te queda es actualizar nuestras refinerías y ponerle coquizadoras a todas. ¿Y la nueva refinería está diseñada y construida al estado del arte?
Sí, la nueva refinería tiene coquizadora. ¿Ok? Porque, ¿qué es lo que deberíamos haber hecho con todas? ¿Ok? Ahora, por otro lado, una cosa que hay que recordar que es que las refinerías se hacen para un cierto tipo de petróleo. No, hay muchos tipos de petróleo. Entonces, la refinería se hace para este petróleo. En México se pensó en un tiempo que nuestro petróleo era muy ligero y que por lo tanto no tenía muchas de esas compuestos largos. Nos dimos cuenta que no, que nuestro petróleo es pesado. ¿Ok? Entonces ahorita, por ejemplo, pues no me acuerdo del número exacto, pero como el 80% de nuestro petróleo es petróleo pesado. Entonces deberíamos tener suficiente capacidad de romper todos esos compuestos pesados y convertirlos en gasolina. Mire, nosotros tenemos ahorita 6 refinerías funcionando que son con una capacidad de 1.5 millones de barriles. Si estuvieran todas al wow, pues deberíamos estar produciendo 800,000 barriles diarios de gasolina, y que no estamos produciendo. 800,000 es suficiente para satisfacer todas las necesidades del país. Entonces, lo que se propuso y que está en el plan digamos, de gobierno es: vamos a reparar todas las refinerías y vamos a ponerlas al día, vamos a construir un estado del arte. Pero otra vez hay que acordarse que eso no va a pasar en un año ni en dos. O sea, esas cosas no suceden tan rápido. Clarísimo. Muy bien. Héctor, a mí me brinca una duda importante. Digo, nos costó trabajo encontrar a alguien que supiera tanto de energía como tú y que nos pudiera dar este panorama tan importante en todos los aspectos de lo que es entender la energía. Pero aquí me brinca una pregunta. ¿Qué tanta gente sabe en México lo suficiente como para salir, explorar, explotar? ¿Qué tipo de carreras tuviera que existir en las universidades? ¿Qué tipo de perfiles requieren los jóvenes tener para aprovechar estas grandes oportunidades de inversión que vienen a México? Y aquí es donde siento que a veces como que siento que tenemos dinero, pero cerrado en una bóveda que no sabemos la combinación. Y los que se saben la combinación son muy pocos al parecer. ¿Cómo le vamos a hacer para explotar ese dinero que está ahí? Mira, yo creo que ahí también nos falta información positiva. Ahorita en México teníamos una sola empresa petrolera que era Pemex. Ahorita tenemos 75 empresas petroleras. Y de esas 75 empresas petroleras, 25 son mexicanas. Entonces ya ahorita hay 25 empresas petroleras mexicanas. Ok, en Monterrey hay 4 empresas petroleras ya. Ahora, otra vez me regreso. No van a empezar a producir petróleo mañana, pero ya están haciendo exploración, ya están haciendo estudios, ya están evaluando la geología y muy probablemente van a empezar a producir. Entonces, lo que sí está sucediendo es, sí se está creando una base nacional de empresas petroleras. O sea, aquí ya en México pues ya está Shell y Total y Chevron y Repsol y Lukoil, etcétera. Entonces aquí hay un montón de empresas extranjeras ya operando y además, quizá más importante, ya hay 25 empresas petroleras nacionales. Ahora, nosotros, el CNH, una de nuestras funciones es esa, es de ver si dónde vas en tu proceso. Si a ustedes les interesa, métanse al archivo de CNH y vean dónde está cada empresa petrolera. Estás en prospección, que es así en grande, estás en exploración, que es donde ya viste los lotes, estás en la parte que se refiere ya a delimitación, o sea, cuánto hay, dónde está, o estás ya en producción. Y vas a ver que de todas las 75, nomás hay un número muy limitado, como el 20%, que ya están en producción. Pero eso va a ir cambiando con el tiempo, o sea, se van a empezar a mover hacia acá y cada vez va a haber más conocimiento. Ahora, por otro lado, de ese número que tú viste, la ley dice que hay un mínimo de contenido nacional. Ningún plan se acepta que no tenga este porcentaje mínimo de compras nacionales. Entonces, todo eso se va a traducir en gente que produce válvulas, o que produce tubos, o que produce estudios geológicos. Entonces, hay un efecto de, no sé cómo llamarlo, de que tiraste una piedra y si se están haciendo olas, esas olas van a ir avanzando. Cada vez va a haber más dinero para toda la cadena de valor, cada vez va a haber más dinero para las empresas que son, digamos, empresas de servicio que le están dando servicios a las nuevas empresas petroleras. Y yo creo que eso no se ha percibido todavía, pero si tú te apareces en Veracruz o te apareces en Tamaulipas, el gobierno de esos estados ya está muy consciente de esa oportunidad que tienen ellos.
Porque cuando hablamos de los 240,000 millones es para toda la nación, pero no toda la nación es petrolera. O sea, estás hablando de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y quizá un poco de Chiapas. Y entonces hay zonas como el caso específico en el que estamos hablando de Veracruz, pues Veracruz va a recibir una cantidad muy grande de recursos, de Pemex y de los privados y de las empresas nuevas. El caso de Tamaulipas, pues Tamaulipas está enfrente de todo lo que se va a hacer en aguas profundas. Entonces yo sí creo que está detonándose, nos falta más conocimiento de qué inversiones se están haciendo. Yo creo que es muy importante, si les interesa el tema, métanse a CNH y vean qué se ha invertido, en dónde se ha invertido. Y vean la cadena de valor. Hay un estudio de CNH muy interesante de cuántas válvulas se van a necesitar de aquí a 5 años, que es donde empiezan a aparecer las oportunidades de negocio. Si las empresas que tienen un contrato tienen que comprar fuerza en México, pues ¿qué es lo primero que vas a empezar a comprar? Pues los tubos y las válvulas y los flotadores, etcétera, etcétera. Ahora, perdona más que vuelvo un poquito al punto. Uh-huh. La gente que se necesita para llevar a cabo toda esta situación de negocio, ¿ya se provee a través de las universidades o de las escuelas técnicas el equipo de gente capaz de poder hacer este trabajo, o qué recomendaría que sucediera en ese sentido educativo? Mira, yo creo que una cosa que está pasando es que las propias universidades, tanto privadas como públicas, se están dando cuenta de esto mismo. Las universidades públicas, si te vas otra vez a Tamaulipas o a Veracruz o a Tabasco, están empezando a sacar muchas carreras nuevas relacionadas con la industria. Entonces, sí está habiendo un cambio educativo importante. O sea, el poli siempre ha sido muy importante en la industria petrolera y cada vez más. Pero no más eso, sino además las empresas petroleras tienen un poquito la mente que está detrás de tu pregunta. Decir, oye, a mí me interesa que la universidad tal sea muy buena. Y entonces está viendo ya reuniones entre las empresas petroleras, es decir, vamos a apoyar a la universidad tal para que se convierta en lo mejor en la parte de aguas profundas. Entonces, obviamente eso no pasa de un día para otro, ese es un poquito mi mensaje, pero sí está pasando. O sea, agárrense ustedes cualquiera, métanse a la Universidad Veracruzana y ya que está haciendo la Universidad Veracruzana y van a ver que sí están haciendo cosas. El propio, digamos, el poli está empezando a operar en Tabasco, por ejemplo. Entonces, yo sí creo que nos está yendo bien en ese sentido, nomás no esperemos que las cosas sean de un día para otro. Pero sí hay que presionar a las empresas a que cumplan con el contrato y que sí inviertan en productos mexicanos. Pues Antonio. Bien, doctor. Hay un gran interés de muchos de nuestra audiencia respecto a otras fuentes de energía. A ver, nos has dicho petróleo, gas, energías renovables, la posición es privilegiada para México. Pero ¿qué hay acerca de otras energías? Fundamentalmente preguntan acerca del hidrógeno y de la energía nuclear. Ok. Vamos a empezar con la energía nuclear. La energía nuclear es una energía muy barata, es una energía muy limpia en términos ecológicos, pero que tiene, ¿cómo ponértelo? Tiene un problema, que es cuando le va mal, le va muy mal. O sea, lo que pasó en Japón o lo que pasó en Estados Unidos, son problemas muy, muy complicados. Entonces, una energía nuclear bien hecha, bien planeada, bien manejada y que no tenga accidentes es muy buena. Y creo que tendría una parte muy importante en la producción de energía a nivel mundial. Los franceses, por ejemplo, ya no me acuerdo qué porcentaje de energía total de Francia es nuclear, es muy alto. Entonces, sí se puede, pero tienes que tener mucho cuidado. No puede ser una zona sísmica, etcétera. Okay. El hidrógeno. El hidrógeno es un poquito como la electricidad, no es una fuente básica de energía. La naturaleza tiene muy poquito hidrógeno. Okay. Entonces, si voy a encontrar hidrógeno y lo voy a quemar para producir electricidad, no se puede. ¿Qué es lo que sí puedes hacer? Puedes agarrar, digamos, metano o agua y utilizar la energía para separarlo en sus componentes, generar hidrógeno y ese hidrógeno llevártelo a las ciudades y quemarlo en las ciudades para que produzcan cero contaminación. Pero no quiere decir que el hidrógeno es la fuente básica de energía, es la fuente de transporte de la energía. ¿Okay?
vas a tener que seguir usando energía para separar el agua en sus componentes o el metano en carbono y hidrógeno. Sí se puede, es muy bueno, sobre todo en la parte ecológica, no te va a contribuir mucho en el pastel de las energías iniciales básicas, ¿ok? Entonces, claro. creo que por ahí va. Vamos a generar energía en un cierto lugar, convertimos, sacamos hidrógeno y el hidrógeno nos llevamos a Monterrey para que no haya contaminación en Monterrey. Pero tuviste contaminación en donde tuviste la planta primero, ¿verdad? Sí, muy claro. Digo, quiero respetar un poquito el tiempo de Héctor y de todo el público. Tenemos más o menos 1 hora y 10 de plática y no quiero pasar de 1 hora y cuarto. Quiero aprovechar 5 minutos. Hay algunas preguntas del público y me parecen muchas muy interesantes. Hemos querido abordar tanto José Antonio como su servidor la mayoría de ellas y trataremos de que todas queden resueltas. Hay muchas, pero lo que nos gusta mucho y la intención de los webinars es abrirnos a que haya temas y que la gente vaya después y se informe y vea las posibilidades que hay. Aquí hay oportunidades muy grandes de negocio, pero hay que ir a investigar. Aquí hay una pregunta muy buena que hace alguien. Dice, si se sabe que las energías, por ejemplo, solar, eólica o sea, las energías limpias Renovable. las renovables son un buen negocio, existe potencial. ¿Por qué el gobierno no está invirtiendo en esas energías? ¿O por qué delimita en este momento el cambio de la ley las inversiones que ya venían haciendo algunas empresas? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿O dónde se pierde el, el sentido de que el gobierno no ve valor en esas energías? Si no los puedes contestar. Pregunta. Bueno, el gobierno sí invierte en esas energías, o sea, hay los PIEs, ¿ok? Yo creo que, a ver, ¿cómo te la pongo? Es muy difícil para mí contestar esa pregunta porque no tengo la información básica de CFE. Yo no sé si hoy por hoy el tener más renovables te llevaría a recargar la red de transmisión. O sea, tú solamente puedes tener una cantidad muy grande de contribución de las renovables de solar y eólica si ya tienes una red de distribución y de transporte de la energía muy buena. Porque obviamente, a ver, vamos a revisar los puntos básicos. La energía eléctrica no se puede almacenar en cantidades significativas. Tú tienes que producir lo que vas a consumir en ese momento. Entonces, eso quiere decir que todas las plantas entran y salen constantemente, porque la energía que tú consumes a las 7 de la noche no es la que consumes a las 2 de la mañana. Entonces vas a tener que dejar, algunas de ellas van a dejar de producir para que produzcan otras. Entonces, el hacer que el sistema funcione quiere decir cuál es un proceso de optimización. ¿Qué plantas deben producir ahorita? Y ahí vienen muchas cosas. Vienen los costos de producción, pero también viene la disponibilidad. Por más barata que sea una energía renovable, si no tienes una manera de transportarla, no te sirve. ¿Okay? O si no tienes una manera de tener un respaldo en ese momento, tampoco te sirve. Entonces, se requiere un modelo de planeación bastante complicado, pero que no es imposible, pues lo tienen muchas naciones. Entonces, yo sí creo que nosotros lo que nos falta es información para ver cuáles exactamente los puntos, digamos, importantes de esta toma de decisiones. En México siempre a veces se nos ha olvidado la fuerza de la infraestructura. O sea, de transporte, de transporte de energía, de transporte público, etcétera, cuando es importantísimo. Y creo que por ahí, pues, está pensado todo esto. ¿Cómo hago para que esto funcione de una manera óptima? Pero no tengo una opinión, porque no tengo los datos de CFE, o sea. Gracias, Héctor. José Antonio, la última pregunta y regresamos para el cierre. Yo creo que hay muchísimo material. Claro. Héctor, tú fuiste consejero independiente o profesional de Pemex. Lo conociste a fondo en sus entrañas y participaste de una forma muy relevante en su consejo. Y también nos has ilustrado de que esta es una industria que no puedes mover la inercia, la tendencia que lleva la industria, no es tan fácil moverla. La situación de Pemex actual es tan complicada
como nos describen su situación financiera y el riesgo de Pemex es realmente tan serio como nos lo describen o como lo escuchamos? A ver, ¿cómo te lo pongo? Pemex es una empresa con ciertas características que algunas son buenas y otras no son buenas. Es una empresa que tiene una fuerza de trabajo muy comprometida con la empresa. Los de Pemex ven a su empresa así como parte integral de su vida, que no lo ves tanto en otras empresas. Entonces, hay una lealtad muy grande a la empresa. En el otro sentido, Pemex por mucho tiempo fue la caja registradora del gobierno. ¿Okay? Cuando viene el descubrimiento de Cantarell, se produce mucho petróleo, se vende mucho petróleo y de repente Pemex tenía un superávit muy grande. Y era muy fácil para la Secretaría de Hacienda tomar dinero de Pemex. ¿Okay? Pero esto llevó a que se empezó a ver una especie como de, se acostumbraron los gobiernos, y estoy hablando de todos los partidos, a utilizar a Pemex como fuente de recursos. Pemex era una de las pocas empresas del mundo que pagaba impuestos sobre las ventas, no sobre las utilidades. Entonces, cuando yo estaba en Pemex, por ejemplo, una de nuestras principales cosas que la cual siempre insistíamos es que Pemex debería pagar impuestos sobre utilidades, como cualquier otra empresa, no sobre ventas. Hubo años, en el caso de Pemex, donde Pemex pagaba 110% de impuestos sobre utilidades. Y eso te llevaba a que Pemex se tuviera que endeudar. Entonces, Pemex se fue endeudando con el tiempo y eso hace que la situación de Pemex sea muy complicada. Pemex tiene una deuda de más de 100 mil millones de dólares. Entonces, se requiere ahí una solución muy grande, una solución financiera muy grande que no tiene nada que ver con la producción petrolera, sino con la manera en que se manejan las finanzas a nivel federal. Yo sí creo que están ahorita enfrentando ese problema. Decir, oye, hay que separar la parte tecnológica de Pemex de la parte financiera de Pemex. Y yo sí creo que ahí se cometió un error, en el cual hay muchas evidencias. En las reuniones de consejo se hablaba mucho de eso, que el sistema que teníamos estaba llevando a descapitalizar a Pemex. ¿Ok? Pero bueno. Claro. Bueno, yo creo que ha sido una plática extraordinaria. Hay muchísimas preguntas. Sinceramente, no esperábamos esta cantidad de preguntas del público. Hemos tratado de pasarlas todas. Ya me había dicho el doctor en la entrevista previa que había que tener mucha información previa para que las preguntas fueran teniendo cierto sentido y creo que la presentación nos ayudó muchísimo en esa parte. Esta plática va a ser grabada y creo que es necesario repetirla y entenderla. Me voy satisfecho de una cosa que era nuestro objetivo. Encontramos, primero que nada, que hay oportunidades importantes en el sector energético, más allá de lo que diga la ley. Tenemos cuestiones que la física, la tecnología y el desarrollo humano está presentando unas ventajas en el sector energético que se pueden aprovechar. El cómo es tarea de cada quien, pero de que están ahí, como dice el doctor, la física no falla. Ahí están las oportunidades. Entonces hay que saber cómo pescarlas, pero hay mucho dinero y hay muchas posibilidades, hay que estudiarlos. Yo quiero dar las gracias primeramente al doctor Héctor Moreira, que ha sido muy amable en sus atenciones para tener esta plática, para prepararla, y a mi compañero de panel hoy en día, que fue José Antonio. La verdad fue un experimento nuevo que hicimos de pelotear aquí las preguntas, pero creo que se ha enriquecido muchísimo el diálogo de esta manera. Esperemos poder hacer más pláticas de estas. Yo quisiera volver con usted nada más, doctor Héctor Moreira, que nos haga un comentario final. Agradecer en nombre de la comunidad Monte Sinaí y del IPADE el que se dé el tiempo para podernos orientar a los empresarios en este sentido y esperamos verlo pronto nuevamente en una plática. Adelante, si gusta hacer algún comentario final. Les agradezco mucho la oportunidad. Para mí es muy importante que se debaten estos temas y sobre todo que se debatan de una manera informada. Muchas veces los temas se debaten en un sistema de sí o no, blanco y negro, cuando en realidad las cosas son mucho más complejas que eso. Y es importante que los mexicanos entiendan este factor, porque yo sí creo que es la gran oportunidad nacional. Yo creo que es la mejor oportunidad que hemos tenido desde la época de la independencia.
donde realmente podemos convertirnos en una nación, ¿cómo llamarlo? En el centro manufacturero del mundo que es capaz de ofrecerle a todo el mundo digamos, camino de progreso. Entonces yo sí creo que hay que aprovecharlo, pero antes de aprovecharlo hay que entenderlo para ver dónde son las limitaciones y dónde están las oportunidades. Yo les agradezco mucho esto, que me permitan llegar a más gente con este mensaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. ¿Algún comentario final? Pues, doctor Héctor, de verdad que muchas gracias y además nos llenas de optimismo. Entonces, y como dice Emilio, de que se pueden encontrar grandes oportunidades en nuestro maravilloso país. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Les quiero compartir a todos en pantalla el webinar de la semana que entra. Va a ser una plática también diferente, nuevos formatos. La verdad es que lo que queremos hacer es que este formato Zoom, de pronto ya un año de estar todos conectados enfrente de una pantalla, justamente este puente, este fin de semana cumplimos un año de esta situación que hemos empezado a vivir en México. Ahora vamos a hacer algo completamente distinto. Traemos a un director general con una experiencia increíble en compañías retail y por otro lado al director del área de política de empresa del IPADE, al doctor Ernesto Bolio, profesor y buen amigo. Vamos a platicar con Álvaro Arrigunaga y con Ernesto Bolio la semana que entra y vamos a establecer el papel del director general para establecer la estrategia. Un equilibrio entre teoría y práctica, lo que ha visto un director, lo que se enseña quizás en las aulas y lo que podemos hacer por mejorar nuestras empresas. Nos vemos el miércoles que entra a las 8 de la noche. Muchísimas gracias y muy buenas noches.